Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Abierta en Vértice TV, haciendo televisión desde la capital de la región de los lagos. A una semana que se cumple el primer aniversario de lo que fue el estallido social, a 2 semanas de este plebiscito histórico para muchos, seguimos en cuarentena en la capital regional, se están incorporando más comunas en cuarentena, lamentablemente. Y por otro lado, las acusaciones constitucionales siguen, sería la 9ª la que se impulsó esta semana, para hablar de la región, de política, de inversión regional. En fin, tenemos hoy día a Alejandro Bernales, diputado del Frente Amplio, del Partido Liberal, al consejero regional Juan Cárcamo, militante de Demócrata Cristiano, y al cientista político Manuel Gallardo. Diputado Bernales, cuarentena sí, cuarentena no, demos una vuelta sobre el tema de la cuarentena, que aquí hay tanta polémica. Sí, bueno, Hardy, primero que todo agradecer la invitación, saludar a Juan Cárcamo, también a Manuel, a Vértice también por este espacio. Y como dices tú, sobre si hay o no hay cuarentena, el alcalde, bueno, fue claro, él pidió no tener una cuarentena, y eso fue lo que vimos a mitad de semana. Mucha gente también a raíz de la extensión de la cuarentena se ha ido también molestando respecto a lo largo que ha sido esto, pero aquí el que decide es el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud están los expertos, está la gente en la que tenemos que en el fondo confiar, que son los que saben en estos términos. Yo creo que tienen que estar coordinados evidentemente con las autoridades regionales. Y ayer también en un punto de prensa, claro, me preguntaban algo parecido. Yo decía, si vamos a continuar en la cuarentena, que continuó la cuarentena, yo esperaba que no el Ministerio de Salud, sino que los otros organismos dependientes del Estado puedan tener, cuando existen estas cuarentenas tan alargadas, que puedan tener planes especiales, programas económicos especiales para las ciudades que están en cuarentena. Porque mucha gente de la que está, en el fondo, vamos a decir así, chata, o que quiere salir, que ya no quiere más cuarentena, es porque efectivamente tiene que trabajar, tiene que generar sus ingresos familiares para poder comprar de nuevo la comida, para pagar sus deudas, para pagar los compromisos que tiene, y ve que la cuarentena atenta contra eso. Por lo tanto, si vamos a seguir una cuarentena y el Ministerio de Salud nos va a pedir que sigamos en esa línea, yo pido también que exista un plan económico para ir en ayuda de las comunas que están en cuarentena. Así como existe, por ejemplo, a través de Cercotec, Reactívate Turismo, que es un programa específico para el mundo del turismo, que me parece muy bien y que lo aplaudo. Y aquí está el consejero Juan Cárcamo, que le ha tocado aprobar esos proyectos, esos recursos. Yo pediría que las ciudades en cuarentena puedan existir unos Reactívate, por ejemplo, Puerto Montt, que sean más amplios. Está bien, pero diputado, mire, pero finalmente el Estado tampoco no tiene un fondo insaciable. Mire, Argentina lleva exactamente 7 meses, una cuarentena draconiana, de la cual el ministro Fernández ufanaba y se comparaba con Suecia, incluso con Chile, con España. Hoy día los contagios en Argentina son 14.500 diarios. Han superado ya los 20.000 fallecidos. La situación económica en Argentina se desplomó, el Producto Interno Bruto en 19%. O sea, si usted plantea que más ayuda, si finalmente el Estado, sabemos los presupuestos que se dispone, yo no sé, me carga decir, lo dije hace rato atrás, yo no sé por qué Occidente siguió este modelo chino, comunista, digamos, de control social tan estricto, porque al parecer, digamos, al final las cuarentenas no terminan siendo tan efectivas, diputado, antes de hablar con el consejero Juan Cárcamo. Sí, yo creo que acá, primero que todo, nadie tiene la fórmula mágica, y yo creo que nadie puede decir cuál era el mejor camino o no. Yo lo veo difícil en ese sentido, soy medio escéptico en esa materia, como cuál era la línea que hay que seguir, porque hay países que partieron muy bien y todos los aplaudimos y terminaron muy mal, hay países que terminaron como nosotros no queríamos y terminamos muy bien, entonces es difícil ver ese camino. Ahora, respecto a los presupuestos, evidentemente que ahí son recursos limitados y tenemos que ver de dónde sacarlos. En el Congreso nosotros propusimos un proyecto que iba en esta línea, que es este proyecto del impuesto a los súper ricos, que además es por un tiempo sumamente limitado, no es por siempre, y que justamente lo que busca es entregar recursos al Estado para poder sortear de mejor manera esta crisis económica. Fíjate, al punto que hemos llegado, Hardy, y después lo podemos tocar, esto que no tiene en el fondo el Estado recursos limitados, que estamos de acuerdo, que llegamos a tal punto que la ciudadanía prefirió
llegar a sacar sus fondos de las pensiones de la AFP, es decir, su plata para las jubilaciones, para enfrentar esta crisis que seguir esperando las alternativas del gobierno. Por lo tanto, el segundo retiro del 10% de los fondos de la AFP va en la misma dirección, porque tampoco, en el fondo, hemos visto programas que vengan a disminuir o en el fondo a apoyar a la ciudadanía. De nuevo, hoy día en Puerto Montt, en las otras ciudades que están en cuarentena, las familias quieren salir porque efectivamente necesitan, como se dice, pagar la olla y no tienen de dónde. Entonces, hemos incluso nosotros mismos, ¿ya? Yo no he retirado mis fondos, pero muchas personas que nos está viendo probablemente sí, nosotros mismos hemos tenido que recurrir a nuestros fondos de la jubilación para enfrentar esta crisis. Y el gobierno muchas veces tiene proyectos, pero algunos que habían me cojo. Manuel Gallardo, aquí mira, hoy día la prensa local destaca que en junio el alcalde pide restricciones más fuertes hasta las alzas de contagio, después en julio el alcalde exige formalmente más medidas de restricción y ahora en octubre pide que se levante la cuarentena. Pero no solamente él, los concejales, todo en general, el mundo político, siempre lo único que veía era cuarentena, inmediatamente, y se demuestra que, como dice un poco el diputado Hernández, que la cosa, nadie tiene la receta, que debemos más bien ir lidiando, surfeando esta ola que significa el virus, pero uno pediría de la clase política un poquito más de flexibilidad, porque uno realmente percibe más bien que era hacer un punto político con el gobierno más que abordar la crisis, ¿no, Manuel? Cardi, un gusto saludarlo, igual que a Alejandro Bernales y a Juan Cárcamo. Efectivamente, yo creo que el diputado Bernales ha dado en el clavo, digamos. No hay una receta mágica, no se ha probado, digamos, cuál es la estrategia más adecuada para seguir atacando el COVID-19. Efectivamente, las cuarentenas en algunas ciudades han sido muy efectivas, lo mejor en la región metropolitana y en la región de los lagos. La cuarentena decretada al principio en las ciudades de Osorno cumplió su objetivo, que fue bajar los índices de contagiados. Ahora, ¿cuál es el problema con las cuarentenas? Es que cuarentenas extremadamente largas, como la que vivimos en Santiago, finalmente la gente no termina no respetándola. Ustedes han tenido 2 meses de cuarentena, nosotros cumplimos casi 5 meses de cuarentena, yo estuve 143 días encerrado. Ahora, no hay una varita mágica y la gente tiene que entender, y tiene que entenderlo rápidamente en Puerto Montt, de que en la medida que se decrete cuarentena, pero ellos no la respeten, las cuarentenas se van a alargar. Ahora yo entiendo que a lo mejor la próxima semana, por los índices que ustedes tienen hoy día, podrían estar terminando esta cuarentena. A lo menos los índices de contagiados, la trazabilidad, indicarían que estarían terminando la cuarentena la próxima semana, pero eso va a depender de cómo los puertomontinos y los habitantes de las otras comunas que están en cuarentena se cuiden. Si aquí el Estado puede hacer mucho, los alcaldes pueden pedir el término de la cuarentena, pero finalmente los índices de contagio son los que van a mandar. Ahora, lo que se aplicó después en la región metropolitana, cuando llegamos a la segunda fase y luego a la tercera fase, en Puerto Montt no se va a poder aplicar. Un solo ejemplo. En la tercera fase los restaurantes abrieron en las veredas e incluso se cerraron calles, plazas. Pero con el clima que ustedes tienen, esos restaurantes no van a poder abrir en esas condiciones. Entonces la gente lo que tiene que hacer es cuidarse y respetar esta semana que les queda de cuarentena, tratar de salir poco. Yo entiendo que puede ser muy, muy frustrante el que yo tenga que salir a trabajar porque tengo ingresos diarios y no pueda salir. Pero más se va a demorar en salir si la cuarentena continúa. Entonces, aquí hay un poco de racionalidad también por parte del ciudadano, ¿no? Y, por supuesto, de la clase política, porque recordemos,
mi buen amigo, alcalde de Puente Alto, pedía a gritos al principio cuarentena y luego pedía a gritos también que se terminara la cuarentena. Sí. Esta es una situación. Manuel, mira, pero esta semana también, bueno, esto es el caso de Puerto Montt. En Puerto Montt nuestros televidentes saben que se incorporó frutilla, los muermos, fresa, como lo dije. Pero lo que ha marcado mucho la agenda política la semana es lo que pasa en Carabineros, diputado. Porque pareciera que todas las empresas públicas, privadas, en los últimos 30 años tienen sus nuevos master plan renovados, y pareciera que Carabineros sigue con un mismo master plan de los años 80, 90. ¿Cómo abordamos el tema Carabineros, entendiendo lo importante que son para la sociedad chilena, para el orden público, en la cual la Constitución otorga el dominio de las armas para mantener, digamos, la tranquilidad de todos los chilenos? ¿Cómo, en este contexto político, en un contexto más de discusión de discusión de un proceso constituyente, de oposición, algunas más o menos radicales, cómo abordamos el tema Carabineros, diputado Bernales? Sí, mira, yo creo que esto primero que todo está en la agenda, no ahora a raíz de lo que vimos el fin de semana. Se ha puesto en la agenda hace bastante rato. De hecho, yo estuve revisando prensa porque a mí, yo lo voy a decir aquí, en la confianza que tenemos en el programa contigo, Hardy, muchas veces, por ejemplo, cuando aparece el Frente Amplio, en este caso diciendo hay que refundar o reformular Carabineros, queda un poco como el grito en el cielo, como poniendo, pero ¿cómo estos gallos piden este tipo de cosas? Y yo empecé a revisar la prensa y esto ha sido efectivamente presentado muchas veces. De hecho, está incluso en el programa de gobierno este tipo de reformulaciones de esta institución que, como dices tú, es vital. Es vital. Si aquí nadie es anti-carabineros, lo que tenemos que hacer es que tenemos que mejorar y hacer ciertas normas que hoy día hemos visto que están obsoletas o que están de repente fuera de cierto control, que ha existido un distanciamiento de la institución con la ciudadanía que está clarísimo, y en eso hay que trabajarlo. De hecho, el gobierno el año pasado presentó un proyecto de reformulación, en el fondo, de Carabineros, que hemos ido avanzando muy lento. La semana pasada en el Congreso aprobamos una parte de lo que se requiere. Lo ha propuesto también senadores y parlamentarios de otros partidos, del PPD, etcétera, el senador Arboe, con medidas muy claras. Nosotros no solo creemos que tiene que haber una reformulación en la interna, sino que también está muy lejos de cosas que parecerían tan básicas hoy día, que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de tecnología. No puedo creer yo, por ejemplo, que no exista o que tengan algunos estas cámaras corporales y otros carabineros no, o que en las comisarías ocurra lo mismo. Nosotros lo vimos mucho en el estallido social, que llegaba, ¿cierto?, una persona diciendo que había sido golpeado en un calabozo y por otra parte aparecía un carabinero diciendo que no. Y uno dice, ¿cómo no hay una cámara que pueda en el fondo transparentar este tipo de situaciones, que sirva como evidencia, como protección para ambas partes, digamos? Entonces, muchas cosas en las que se tiene que ir avanzando, y yo creo que más allá de repente algunos sectores radicales que tratan de poner este punto como de tratar de modificar una institución tan antigua en Chile como algo casi perverso o algo que no se puede hacer, yo creo que la gran mayoría, por lo menos de quienes estamos hoy día en el Congreso y que tenemos representación parlamentaria, consideramos que hay que avanzar y no solo ahí, en investigaciones, en inteligencia, etcétera. Porque Manuel Gallardo, el diputado Bernales, dice algo que de verdad uno lo percibe, en que se ha producido un distanciamiento enorme entre la ciudadanía y Carabineros. Claro, en estos periodos cualquiera puede salir con las propuestas más inverosímiles, pero finalmente, ¿cómo se aborda? Mire, a propósito de la muerte de este afroamericano George Floyd en Minnesota, se está reformando la policía. Claro, una experiencia distinta, un Estado. Aquí tengo la policía unitaria en Chile, pero a modo de ejemplo, y se aborda sin trauma, se aborda porque hay que dar cuenta. O sea, yo reitero, no puede ser que Carabineros tenga el mismo el plan maestro de hace 30 años, cuando la sociedad ha cambiado. El mundo cambió mucho después de lo que ocurrió en Seattle, ese famoso, los antisistemas casi destruyeron la ciudad para el encuentro de los G7, y hoy día hay que reformularlo. ¿Qué piensa usted, Manuel Gallardo? Bueno, primero decir que no estoy tan de acuerdo que
que la ciudadanía esté muy alejada de Carabineros. Carabineros hoy día sigue manteniendo un respaldo ciudadano en las encuestas cercano de un 35% de aprobación, y eso está muy por sobre la evaluación positiva que tiene la ciudadanía de otras instituciones del Estado, como el propio gobierno y el Parlamento. Adicionalmente, me gustaría decir que no es con toda la institución de Carabineros. Donde tenemos problemas es en la COP, en este organismo de orden policial que antiguamente se llamaba Fuerzas Especiales, y también en el área de la inteligencia, con todos los casos que hemos visto en la 9ª región y en otras regiones del país. La reforma de Carabineros debe ser necesaria, pero hay que partir de una base. La base es que hoy día se requiere primero un acuerdo político, es lo primero que se requiere para reformar Carabineros. Segundo, una gran participación ciudadana. Tercero, una gran participación ciudadana en esa reforma. Hay que llamar a expertos, y en Chile hay muchos expertos en esa materia, y luego hay que pensar todo el sistema policial. A lo mejor lo que va a ocurrir es que va a haber que tener un Ministerio del Interior que se está planteando desde hace muchos años, ese Ministerio del Interior, y principalmente un Ministerio de Seguridad Pública que esté dedicada exclusivamente a la seguridad pública del país, y donde esté una fracción de lo que hoy conocemos Carabineros. Luego hay que revisar las competencias del alto mando institucional. Indudablemente que ahí hay problemas. Desde el general Villalobos a la fecha, más de 50 altos oficiales, más de 50 generales han sido llamados a retiro. En consecuencia, el alto mando institucional no tiene toda la preparación y toda la experiencia que debiera tener. Fíjate nomás que el actual director general de Carabineros hizo casi toda su carrera en las relaciones públicas de la institución. Yo no tengo antecedentes que él haya tenido mucha calle, como se habla en la jerga policial, y que haya generado o haya tenido mando regional o otro grado de especialización. Entonces hay una desconexión entre lo que pasa en la tropa, porque además la tropa no se sienten muy respaldados por su general director. Entonces, ahí hay que ver si es que separamos lo que es la función de la fuerza policial, que está regulada para el orden público, con las otras funciones de Carabineros. Carabineros tiene múltiples funciones, desde el cuidado de las instituciones de las autoridades hasta el resguardo fronterizo. O sea, es una cuestión que cabe todo en esa olla, digamos. Tal vez tiene muchas funciones. Juan Cárcamo, usted fue un dirigente político durante la dictadura, usted posteriormente fue alcalde, ¿cierto?, de Maullín, usted hoy día es consejero, o sea, por lo tanto usted ha estado en el debate público, en la función pública durante mucho tiempo. ¿Qué piensa usted de qué hacer con Carabineros? Yo reitero, una institución fundamental para el país. Bueno, muchas gracias, Hardy. Un saludo al diputado y a Manuel. Un placer de compartir esta tertulia, de poder compartir también ideas, y obviamente si hay que disentir, habrá que hacerlo, porque eso es parte de nuestro ejercicio democrático. A ver, yo diría que yo conocí a Carabineros lado A, B, C en mi vida, pero siempre he tenido un tremendo respeto por la institucionalidad de Carabineros. Siempre los carabineros obedecen órdenes, y cuando salen a hacer una determinada función, un carabinero, ya sea cabo primero, cabo segundo, sargento, oficial, los que hacen en la calle, van con orden específica y concreta. Yo creo que Carabineros es necesario para el país. Creo que es necesaria una policía modernizada,
sacar de la mente la ideologización que estuvo de la seguridad nacional en los tiempos de la dictadura, que fueron muy duros, y yo creo que todavía quedan rasgos de eso, de que Carabineros, muchos del alto mando se sienten todavía militarizados, y que creo, ¿no es cierto?, que también el corto plazo de capacitación para nuestras carabineras y nuestros carabineros es muy poco. Creo, ¿no es cierto?, de que cada día requerimos una policía más capacitada en todos los ámbitos, en el ámbito humano, en el ámbito psicosocial y también, obviamente, mayor grado de profesionalismo. Y creo, ¿no es cierto?, de que muchas veces mezclamos los temas y mezclamos, ¿no es cierto?, y esa mezcla que hacemos con Carabineros nos hace daño. Y cuando no tienes un grado de capacitación y un grado, ¿no es cierto?, de profesionalización en la función, están los excesos. Yo no quisiera colocar a todos en el mismo saco. No me gusta colocar a la gente en el mismo saco por un error de uno u un error de otro. Pero dicho esto, yo creo, ¿no es cierto?, de que es importante el generar una nueva policía de la democracia. Una policía, ¿me entiende?, que tenga la capacidad de discernir también en su momento cómo actuar. Y que no sea el que siempre cumple, ¿no es cierto?, el que hace esa acción, obviamente no tiene un momento dado tampoco de poder tener ese derecho a discernimiento, porque también está cumpliendo orden de quién anda ahí con él. Entonces yo creo que tenemos que educar una policía para la democracia, para los tiempos futuros. Está bien, pero Juan Cárcamo, mire, dos cositas. Primero, tenemos clara la imagen, ¿se acuerda cuando en Osorno, para el estallido social, cómo habían hordas intentando prácticamente matar a los carabineros, ¿cierto? ¿Se acuerda la imagen? Es un video que circularon. Pero y por otro lado también vemos lo que pasó la semana pasada, esta investigación en Puente Pionono, en Santiago, la operación Huracán, que fue un fiasco, en que se engañó. Como recordaba recién el diputado Bernales, aquí ha habido más bien anuncio de hacer reforma en los últimos gobiernos. Francisco Vidal, que tiene tanto espacio, fue ministro de Defensa, digamos, y no sé qué habrá hecho su minuto por reformar el Carabinero. Pero ya está, pero hoy día, ¿cómo efectivamente se camina y se masca chicle? Porque Carabineros lo requerimos todos los días, y hay que hacer alguna ingeniería al interior. Juan Cárcamo, después el diputado Bernales. Yo vuelvo a reiterar, mayor academia, mayor profesionalización de nuestros policías, y también que el poder separar los roles. Separación de roles, cuál va a ser el rol de Carabineros realmente, cuál va a ser su gestión, y también revisar, ¿me entiendes?, los altos mandos y los que están a cargo, ¿me entiendes?, de poder efectivamente capacitar a nuestros carabineros y cómo lo capacitan y qué tipo de doctrina se le está dando a los carabineros que salen a la calle. Yo creo que la manera hoy día no es llegar y decir, ¿sabe qué?, borremos rápidamente, saquemos a Carabineros. Eso es irreal cuando hay sectores políticos por populismo, ¿me entiendes?, porque eso va a caer bien al discurso, decimos, no, aquí, ¿no es cierto?, vamos a sacar a Carabineros. No, aquí lo que se requiere es hacer un gran proyecto de ley que nos permita efectivamente tener una policía para que trabaje en democracia y trabaje también altamente capacitado en todos los ámbitos. Eso es lo que yo creo. Diputado Bernales, al comienzo dije que esta semana se incorporó la 9ª acusación constitucional. En el contexto del rol del ministro Víctor Pérez, usted como miembro del Partido Liberal de Frente Amplio, ¿usted está por acusar constitucionalmente al ministro Pérez? Está sin micrófono. ¿Se escucha? Sí, perdón. Como te decía, sí, nosotros estamos porque se presente la acusación. Si quiere, mira, lo que pasa es que aquí lo que ocurre, yo sé y yo me declaro que estoy absolutamente, no me gustan las acusaciones constitucionales. Lamentablemente se han presentado muchísimas acusaciones, pero también esto es una herramienta de fiscalización que tiene el Congreso y que hay parlamentarios que se tienen que juntar 10 firmas que consideran que hay momentos en los que es importante fiscalizar. Entonces a mí me gustaría tratar de ponerlo como desde esta óptica, no desde una óptica que muchas veces... Disculpe, pero hay otra figura que usted la tiene, está en la Constitución, que es interpelar, y otra es acusar. Sí, pero nosotros, mira, lo que yo quiero básicamente señalar es sacar como del objetivo, del foco, que muchas veces las acusaciones constitucionales
tienen una mirada que ve la ciudadanía que está más bien relacionada como cierto revanchismo político. Yo siento que se considera así, y no como una herramienta de fiscalización. Y yo lo voy a llevar a la acusación que vamos a votar el día martes en el Congreso, que es la del ministro Mañalich. Y a mí me parece que esa acusación me parece que está bien presentada en el sentido de que nosotros teníamos una fecha tope para presentar esta acusación, se presentó en esa fecha, como decía, que es límite, pero esto va a permitir también que se aclaren muchas dudas que tiene la ciudadanía respecto a cifras que estaban entregadas de mala forma, un sinfín de problemáticas que nosotros vemos y que la ciudadanía también nos exige aclarar. Por lo tanto, a mí me parece que es bueno que se aclare bajo esta herramienta para ambos sectores. Igual para el ministro. Yo creo que el ministro tiene que tomárselo desde ese punto de vista. Y no que después, cuando ya no se pueda hacer la acusación constitucional, a nosotros se nos exija y se nos diga lo que pasa muchas veces, y Manuel lo decía. Evidentemente, el Congreso es una de las instituciones que tiene menor aprobación, porque también muchas veces no estamos en un rango de fiscalización acorde con ciertos momentos. Diputado, usted creo que en este momento... Una frase, diputado, la ciudadanía le exige. ¿Usted está convencido de aquello? Sí, la ciudadanía lo está pidiendo. O sea, yo te aseguro, hay mucha gente que no... Yo, de nuevo, a través de diferentes plataformas, a nosotros, hoy día se nos está pidiendo poder poner estos temas sobre la mesa, incluso con la acusación del ministro Pérez, que se votará en la sala en su mérito. Hay gente de Chile Vamos que pidió que se agregaran los capítulos, porque aquí hay 3 capítulos, uno que tiene que ver con el paro de camioneros, que no se presentó, dijimos, ok, que no pasa, con los capítulos que vimos el fin de semana, pero hay parlamentarios de Chile Vamos, que de hecho se agregó un capítulo específicamente por esto, para que se analice también lo que está ocurriendo hoy día con la Araucanía, donde ningún ministro del Interior ha logrado dar una señal cómo vamos a avanzar en ese espacio. Por el contrario, hemos visto cómo ha sido agudizando las problemáticas en la Araucanía. Por lo tanto, a mí me parece que las acusaciones constitucionales, yo te digo, yo hasta el momento no he firmado ni una. Me parece que los parlamentarios están en su derecho a poder presentarlas, necesitan como 10 firmas, y se valorarán en su mérito en el Congreso. Y de nuevo, para terminar, a mí me parece que es importante que nosotros como Congreso ejerzamos nuestro rol fiscalizador y podamos ver, en el caso, por ejemplo, de salud, qué fue lo que pasó. Y todas las dudas que hoy día están se revisaron en la comisión investigadora, y el día martes la vamos a poder conocer en la sala. Manuel, se da una tremenda paradoja, porque efectivamente, como dice el diputado Bernal, es probable que algunos parlamentarios de Chile Vamos también se sumen a la acusación contra el ministro Pérez por el tema de la Araucanía. La paradoja es que, mientras los del Frente Amplio, el sector izquierdo, están pidiendo por el actuar de Carabineros, sería demasiado estricto en el caso de la Araucanía, porque estarían ausentes. Se produce una pequeña paradoja. Piden que sí, piden que no. ¿Usted está de acuerdo, Manuel Gallardo, con su visión de tantas acusaciones constitucionales cuando estaba 2 semanas del plebiscito? Y no sé, me quedo dando vuelta esto que la ciudadanía exija, estas acusaciones, como dice el diputado Bernal. Mira, se han presentado solo en este gobierno 9 acusaciones constitucionales. 9 acusaciones constitucionales. Y en la historia, desde 1990 hasta la fecha, se han presentado del orden de 11 o 13 acusaciones constitucionales. La verdad es que en este último periodo yo creo que la acusación constitucional ha perdido efecto y se ha prostituido. Yo no estoy, digamos, porque las acusaciones constitucionales sean el primer eslabón a romper de inmediato. Hay otros mecanismos que podrían utilizarse, y la acusación constitucional quedar para el último paso. Una comisión investigadora, por ejemplo, podría ser un primer paso. Luego, de acuerdo a esos resultados de la comisión investigadora, la interpelación al ministro. Y si es que el ministro no da respuestas contundentes a esa interpelación, bueno, pasemos a la acusación constitucional. Hoy lo que yo observo en la calle es que la gente no le da mucha importancia a la acusación constitucional, ya perdió su efecto, el efecto, digamos, mediático incluso,
lo ha perdido. Se está acusando a un ministro que lleva 70 días por una situación cuyo origen se presenta por una situación en Carabineros, pero estamos hablando de la reforma a Carabineros de por ahí por el 2010, cuando Insunza fue ministro del Interior, él ya planteaba que había que reformar Carabineros. O sea, le estamos pegando a este ministro del Interior por lo que no hicieron todos los ministros del Interior. Me parece un poquito injusto, y más bien yo veo en esta acusación el generarle un nuevo daño al gobierno más que responsabilidades político-jurídicas del propio ministro del Interior, ¿no? Ahora, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, yo creo que en la región de la Araucanía hay un Estado fallido, pero ese Estado fallido viene desde hace mucho tiempo. 25 años. ¿Ah? 25 años, Manuel. Bueno, exactamente. Y la gente de la Araucanía no puede seguir viviendo en esas condiciones. Si está ahí, lo que hay es terrorismo. Eso es lo que existe políticamente hablando. Y por el otro lado, hay una acusación porque el gobierno es muy duro en las marchas. Pero mira, yo he visto las marchas anteriores, las manifestaciones donde se destruyó la Plaza Italia y sus alrededores. Y hoy vamos para las mismas. Yo estuve ayer en la tarde en Plaza Italia observando y vamos para las mismas. Ya hay mobiliario público destruido, ya se están picando las veredas nuevamente para hacer proyectiles. Entonces, yo te coloco la siguiente pregunta, Hardy. El derecho a manifestar existe en la Constitución. El libre paso también existe en la Constitución, por el territorio nacional. Entonces, Carabineros lo que tiene que hacer es administrar el espacio público para que los manifestantes pacíficos puedan manifestarse y quienes queremos andar por las calles podamos transitar. Hoy día lo que se está haciendo es valorar el derecho a la manifestación, pero todos los otros derechos constitucionales se dejan en segundo orden. Y eso es desigualdad ante la ley. Quienes proclaman es desigualdad ante la ley. Juan Cárcamo, usted es militante demócrata cristiano histórico. Usted no es diputado, pero si fuera diputado, porque su colega, le decir Lorenzini, se abstuvo en la acusación contra el exministro Mañalich. ¿Cuál es su planteamiento con estas acusaciones? Juan Cárcamo, usted, como demócrata cristiano, ¿qué es? Yo creo, ¿cierto?, que las atribuciones que tienen las instituciones, y en este caso la Cámara de Diputados, que se ejerzan, está bien. Creo, ¿no es cierto?, que es un derecho que tienen los parlamentarios. Pero yo evaluaría más en su mérito, primero, y comparto plenamente con lo que dice Manuel, en que primero investiguemos, hagamos una comisión investigadora, evaluemos la situación y posteriormente, si esa investigación a mí me arroja los antecedentes que ameriten efectivamente llegar al último paso, que es muy importante, y que eso me da certeza que esa acusación corresponde, hay que hacerla. Pero hacer cada vez que pasa un hecho político, comenzar con la acusación constitucional para sacar la prensa, sacar cámara, a mí me parece que aquí se mezcla el fondo con el mediatismo. Y el mediatismo, ¿no es cierto?, obviamente queda cámara. Pero el fondo, yo soy del camino largo, Hardy. Yo soy camino largo en política. Lo cortoplacista sirve para hoy día, para comerte la torta hoy día. Pero terminó la torta y pasa. Yo prefiero el camino largo. Y en política a mí me parece el camino largo que es más correcto porque es el que al final de cuentas va a dar la posibilidad efectiva, ¿me entiendes?, de que tomar decisiones con cordura, con mesura y efectivamente lograr los objetivos. Pero yo veo que muchas veces los objetivos son mediáticos
Y cuando los objetivos son mediáticos, se pierde el fondo. Alejandro Bernales, está harta polémica estos días por el famoso bono clase media, que cerca de más de 400.000 chilenos accedieron a ello no correspondiéndole, más o menos 250 millones de dólares habría sido el perjuicio para el fisco, de los cuales 37.000 funcionarios públicos. El 25% de los funcionarios públicos con cuestionamiento declaró una renta de 0%. Y una colega suya, una diputada del Frente Amplio, Lioman se la pidió, me parece, está pidiendo una condonación. ¿Cuál es su planteamiento? Usted también está porque hay una condonación, porque lo que yo tengo entendido, a ningún funcionario público le rebajaron su sueldo en este periodo, ¿no? A menos que me equivoque, no sé, ahí corríjame. No, yo, mira, antes de dar la respuesta, quería hacer la última colita del tema de las acusaciones constitucionales. Yo estoy mucho con lo que dice Juan Cárcamo, muy de acuerdo. Yo, como digo, a mí no me gustan. Yo considero también lo que dice Manuel. Hemos tenido excesivas presentaciones de acusaciones constitucionales. Nosotros del Partido Liberal hemos estado muchas veces diciendo al principio que creemos que tienen que hacer otras herramientas las que se tienen que hacer antes, pero lo que presentamos y finalmente la fórmula que llegamos, la herramienta, igual siempre sigue siendo criticada. Hubo un tiempo que presentamos, por ejemplo, interpelaciones para saber qué se estaba haciendo en cada ministerio, y también se nos acusó públicamente que hacíamos interpelaciones una vez a la semana, 2 veces a la semana. No les gustaban tampoco las interpelaciones. Entonces no les gusta ningún tipo de herramienta de fiscalización al gobierno. Creen que nosotros tenemos que estar callados y no decir nada. Y a mí me parece, ya hoy día que llevamos 3 años prácticamente en el Congreso, que es bueno tener este tipo de situaciones y aclarar las situaciones en la Cámara. Los ministros tienen grandes abogados que los defienden, tienen también todo el recurso, saben la experiencia que han tenido, y por lo tanto en el Congreso se vota de esa forma y después luego pasa al Senado, finalmente el Senado, que es quien sirve de jurado. Y un caso, dar un ejemplo, lo que pasó con la muerte de Ámbar. Un parlamentario de Chile Vamos también presentó una acusación constitucional contra una jueza por la muerte de esta niña. Nosotros estábamos también en contra de que esta presentación, que se presentara. ¿Cuál fue su votación ahí, diputado? Yo finalmente lo aprobé. Yo aprobé de nuevo, hablé con muchas personas de acá, con la corporación, con Ley Sofi, con muchas otras integrantes, y creía que, bueno, nos pedían que también el Congreso tenía que dar una señal al Poder Judicial. Y lo hicimos. Y además, ¿saben qué? Me parece, porque a mí me dicen, ¿pero cómo? Por ejemplo, la autonomía del Poder Judicial. Nosotros 2 años antes, todos los que hoy día estaban argumentando, que eran prácticamente de mi sector, debo decirlo, sobre la autonomía del Poder Judicial, 2 años antes habíamos acusado a los magistrados por dejar libre a violadores de derechos humanos y votaron a favor. Entonces dije, bueno, aquí hay 2 opciones, que vamos a actuar diferente. Yo actué de esa manera. Pero pasando al otro punto, yo estoy en contra de lo que dice la diputada respecto a las condenaciones. Pero el ejercicio legislativo para dar señal o para hacer leyes. Pero nosotros, Hardy, mira, si no fuera hoy día por el Congreso, que estamos legislando y estamos dando señales también políticas, porque también en el Congreso hacemos política. Y nosotros, por ejemplo, si no diéramos esas señales, Hardy, no, pero si nosotros no hiciéramos contrario, pero después habló con un par de organizaciones, cambió para darnos señal, pero bueno, ya. No, Hardy, no. Yo digo, a mí no me parecía que se debía ingresar esa acusación, pero una vez que está dentro, tienes que tomar una posición. Entonces, y nosotros estamos dentro, también lamentablemente, tenemos que dar evidentemente señales políticas. Mira, hace un par de meses atrás salió el presidente de la República diciendo que nosotros presentábamos proyectos inconstitucionales. Y toda la gente sale a decir, pero ¿cómo los parlamentarios presentan proyectos inconstitucionales? No lo pueden hacer. Bueno, y si no ingresamos nosotros los proyectos donde le pedimos al gobierno que se haga cargo, por ejemplo, de la prórroga de los créditos hipotecarios. ¿Tú sabes desde cuándo estamos legislando sobre la prórroga de créditos hipotecarios? Desde que empezó esta crisis sanitaria. El día que lo íbamos a votar, llegó el gobierno a presentar una indicación sustitutiva. El día martes de la semana pasada lo aprobamos en la Comisión de Economía. Y todavía no vamos a señalar a la ciudadanía. Por mientras los bancos salen diciendo que están en contra de los embargos, etc. Pero bueno, volviendo... Sí, la condonación, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con un perdonazo a quienes, en el fondo, falsearon datos para pedir este bono de clase media. No estoy de acuerdo.
uno es responsable y llena una planilla. Hay muchas otras personas, a mí me ha tocado recorrer el territorio, pasándola muy mal, hay cientos de ellas comunes, y por tener un beneficio, falsear datos, a mí no me parece correcto, y lo que se debe hacer es devolver esos recursos. Ahora, veamos cómo se devuelven, efectivamente. Si tendrá que ser 1 o 2 cuotas, no sé, eso tendrá que decirlo cierto organismo competente, pero a mí yo no estoy de acuerdo con el perdonazo. Juan, pero por otro lado también, en esta misma semana, la Corte Suprema, entiendo yo, le hizo una condonación a Julio Ponce Lerú de 60 y tantos millones de dólares a 2,6, igual que da la impresión de repente que a unos sí, a otros no. Juan Cárcamo, ¿no? A propósito de condonación está... O de mira ahí cómo se mide la... O sea, aquí estamos hablando de que hubo 400.000 personas que no tienen derecho a acceder, pero muchos dicen, ¿por qué voy a devolverla si mira, señor Ponce Lerú, el medio perdonazo le están dando? Yo creo que vuelvo a reiterar que aquí hay temas de fondo. Yo voy a votar a prueba y voy a votar también convención constituyente. ¿Y por qué? Porque la concertación y la centroizquierda en general está en deuda con Chile. En deuda con Chile. Primero porque seguimos siendo un país tremendamente centralista. Un país tremendamente de concentración de poder. Y que no le hicieron ni un cambio absoluto al sistema económico. Y por tanto, todo lo que hoy día se hace es porque está dentro de las leyes y está garantizado en términos de un punto de vista constitucional. Entonces, las vecinas, ¿no es cierto?, de Puerto Montt, de Puerto Ara, Yanquihue, Frutillar, de donde sea, no entienden por qué una cosa sí y otra cosa no. Si el problema aquí es de fondo, el problema es que nosotros como sociedad nos admiramos de estos hechos. Y por eso yo soy, como decías tú en algún momento, soy bastante díscolo, y por eso las cúpulas de Santiago, de la Mesa Cristiana, las cúpulas de Odisea, de todos los partidos políticos, de los que gobernaron las regiones, se sienten hoy día de una u otra forma interpelados por lo que está pasando en Chile. Porque estas injusticias sociales hoy día existen porque no se tomaron las medidas determinadas desde el punto de vista legislativo, del punto de vista constitucional. Y por eso es lo que yo creo, que si nosotros cambiáramos la regla del juego, y de verdad, les digo, o sea, que justicia de verdad, igualdad ante la ley, y eso no se da en el país. Cuando la política entró en conflicto de intereses con el capital económico, nos demoramos. Comenzamos a regirnos, ¿no es cierto?, por los intereses económicos más que por los intereses del bien común y de la justicia social. Entonces a mí no me extraña nada. Yo interpelo al diputado Bernales en que investiguemos a todos. ¿Por qué no se dejó de investigar un sinnúmero de parlamentarios? Y no estabas tú, Alejandro, pero un montón de parlamentarios que tuvieron financiamiento político, sus asesoras, sus secretarias. Y se paró. Aquí en la región de... Entonces, lo que yo creo es que aquí hay que hablarle de frente a la gente, que esto lo que está pasando ha sido porque tanto la centroizquierda como la centroderecha, en algunas cosas, se pasan la mano porque no han tocado el sistema económico. Y este sistema económico requiere una tremenda reforma y que efectivamente todos seamos igual ante la ley. No es posible que porque tú te comas la gallina de la vecina tengas 5 años de cárcel, pero si no Ponce Lerú se lleva millones y millones de dólares y no le pasa nada. Esas son las injusticias que la gente común, a la cual yo pertenezco, a la gente sencilla a la cual pertenezco y a la que represento, es la que no entiende por qué pasan estas cosas. Y yo me alegro que esté Manuel acá, porque Manuel es un hombre académico de la academia que la mira de otra perspectiva. Yo tengo que mirarla desde mi particularidad, desde la representación que hoy día represento, y porque estuve 16 años dirigiendo una comuna pequeña, y fui dirigente de la artesanía y las industrias aquí en Puerto Montt. Conozco la calle, conozco el terreno, y sé lo que piensa la gente, y sé lo que la gente... ¿Por qué la desconfianza? Porque no hemos sido transparentes. Nosotros muchas veces decimos muchas cosas, pero hacemos otra. Hay gente que miente y le miente a la gente, pero igual la gente le vuelve a tener esperanza y les cree. Eso yo creo que, por eso yo digo, y saqué un pequeño video promocionando el apruebo, con primero, ¿no es cierto?, con el baile de los que sobran, las piedras de los prisioneros, y lo completé con el Chile despertó.
porque así es, porque me siento así, porque yo fui de esa generación y hoy día me siento interpretado por esta nueva generación. Entonces yo creo que hay problemas de fondo. Manuel Gallardo, ¿qué gana la oposición con estas acusaciones? Porque uno, por un lado, ve las oposiciones que están desunidas, no fueron capaces de lograr acuerdos básicos para elecciones de gobernadores, ¿para qué vamos a hablar de candidatos a alcaldes, concejales? Imagínense lo que viene para la presidencial. ¿Qué gana realmente la oposición con estas acusaciones? Yo creo que gana nada. Creo que lo que le genera básicamente es un daño al gobierno, pero el gobierno está en el suelo. Un gobierno que ya, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, casi un año desde el 18 de octubre, no aumentan las encuestas, se mueve dentro del margen de error de las encuestas, y yo creo que más bien se desprestigia la oposición en general, y hay algunos diputados que se desprestigian más que otros, que son los que van tomando, digamos, la responsabilidad de presentar estas acusaciones, ¿no? En general, yo creo que hay una crisis tremenda en el sistema político. Hoy día, y disculpe que lo presente de esta manera, pero la alianza a la cual pertenece el diputado Bernales surgió como una promesa que esa promesa no se cumplió. Juan Cárcamo pertenece a la democracia cristiana y él estuvo por el eslogan de que la alegría ya viene, y esa alegría no llegó. Y entonces tenemos a la centroizquierda y a la izquierda comprometida con el eslogan. Fíjate que esto es impresionante. Yo acabo de ver la franja electoral, y en la franja electoral, en el apruebo, hay un video en donde se habla de que los médicos tuvieron que optar por la última cama. Eso es mentira. Gracias a que se compraron tantos ventiladores, estuvimos a punto, pero no llegamos a eso. Entonces, la verdad es que hay una crisis enorme. Yo creo que hay falta de madurez política, falta de visión de Estado en circunstancias tan dolorosas como la que estamos viviendo, y por sobre todo, yo creo que hay que dejar de pensar en sacar réditos políticos de corto plazo, y hay que tener una mirada de Estado y de largo plazo por el bien general de la sociedad, y no con una visión más electoral. Diputado Alejandro Bernales, yo fui interpelado, Ramos, la alegría ya no viene, su partido. Yo tengo el derecho a decir... Espera, Juan Cárcamo. Alejandro Ramos, presidente de su partido, del Partido Liberal, dice: sí, sería inentendible conformar polo de izquierda Frente Amplio y Partido Comunista. Sí, nosotros estamos justo en un proceso que tiene que ver con lo que tú mencionabas antes, que tiene que ver con las primarias. Nosotros del Partido Liberal siempre manifestamos que nosotros queríamos una lista única, una primaria, ojalá donde hubiese estado el Frente Amplio y también Convergencia Progresista, y eso hemos tenido que elegir en esa lista a quién va a ser el candidato que nos va a representar. Lamentablemente eso no se dio, nosotros abogamos de eso hasta el último minuto, y vemos que en enero esta escena se va a repetir. El 11 de enero vamos a tener de nuevo lo mismo. Y nosotros hemos pedido que para los constituyentes podamos tener una sola lista, que es algo que es realmente complejo, muy difícil, pero yo creo que al máximo, y hablando de nuevo la sinceridad de este programa, deberíamos ir en 2 listas. Y hoy día lo que se está pensando es que el Frente Amplio podría ir a una lista con UPC, que es Unidos por el Cambio, donde está el Partido Comunista, y nosotros creemos que eso, por lo menos para el Partido Liberal, ya cruza un límite donde nosotros no nos sentimos reflejados. Por lo tanto, eso es lo que nosotros nos referimos que sería inentendible para el Partido Liberal. Por el proyecto del Frente Amplio, que nosotros también lo impusimos como una parte, como decía también Manuel, y nos cobra ahí en el fondo de la palabra, que es buscar como este cambio, o de la gente que estaba molesta con lo mismo de siempre, de poder estar en ese espacio. Nosotros creemos que
tenemos que avanzar hacia un espacio también que sea mucho más transversal, mucho más abierto, no tan arrinconado. Y a nosotros, tú lo sabes, Hardy, nos ha costado bastante nuestra historia corta, pero intensa. Nos ha mostrado cómo, por ejemplo, cuando tomamos algunas decisiones, por ejemplo, a raíz de lo que pasó el 18 de octubre y este estallido social, nosotros se llevó entre todos al acuerdo de este plebiscito que vamos a tener el 25, y mucha gente de ese sector se enojó con el Frente Amplio y se fueron del Frente Amplio y se fueron a lugares más radicalizados, incluyendo algunos parlamentarios que se fueron del Frente Amplio, como por ejemplo el Partido Humanista. Y hoy día, por un ámbito solo electoral, vamos a ir, y la pregunta que nosotros nos hacemos como Partido Liberal, abrazarnos nuevamente cuando no compartimos efectivamente algo en común. Lo que sí creemos y tenemos que apostar es que ojalá pueda hacer esto, y ojalá una sola gran lista, pero no arrinconarnos, no ponernos, como digo, en un solo... Está bien, Alejandro, diputado Bernales, Vlado Milosevic responsabiliza con nombre y apellido al Partido Comunista como responsable que no se logró la oposición porque había blindajes, ¿no es cierto? Sí. Me pregunté, usted es un diputado que tiene razón, en fin. ¿Usted ve inviable completamente una alianza entre, por lo menos, el Partido Liberal, que usted forma parte del Frente Amplio, con el Partido Comunista, los sectores que están fuera, de como Pamela Gil, en fin? Sí, nosotros por lo menos, y no solo yo como representante, en este caso en la región del Partido Liberal, nosotros hemos conversado muchas veces en el partido. Nosotros vemos muy complejo ese escenario para nosotros. Prácticamente, y lo digo así, el proyecto del Partido Liberal estaría en peligro, porque nosotros representamos personas que están más bien hacia un centro, una centro-izquierda, que hace a ese lado. Yo lo voy a decir nuevamente con ejemplos súper claros. Cuando nosotros llegamos al Congreso, todas nuestras votaciones fueron condenando las violaciones de derechos humanos en Venezuela, porque además a la prensa le gustaba caricaturizar con el Frente Amplio con Venezuela, con el Chilezuela, que nosotros no íbamos para allá, para nada, pero bueno, la caricatura, hagámonos responsables. Nosotros los condenamos del día número 1. Ustedes pueden ver las revisiones, pueden revisar las votaciones de nuestros, de nuevos colegas parlamentarios. No lo votaban a favor. Y hoy día, después de mucho tiempo, las votan todas a favor con nosotros. Y a nosotros nos alegra que estén votando así, que se den cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, de nuevo, volver a hacer ese ejercicio con personas que se salieron porque nos criticaban porque votábamos así, nos criticaban. Al mismo lado le pidieron varias veces que se fuera de la presidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales, que finalmente terminó renunciando, Vlado. Justamente por estas presiones volvamos al mismo escenario, etcétera. Y solo un punto. Yo no estoy de acuerdo con Vlado en sí, en que esto es solo una responsabilidad del Partido Comunista. Y aquí creo que todos tuvimos responsabilidad. Todos tuvimos responsabilidad. No hay responsabilidades exclusivas de que no se haya llegado a acuerdo. Aquí los que se hacen los más santos en los medios también piden algunas cosas, y los que se han llevado la carga, bueno, se harán responsables de las acciones que hicieron ese día. Yo he sido súper crítico, y así lo fui en redes sociales con mi mismo partido el día que se acordó la primera vez no hacer primarias. Está bien. Si algunos plantean andar con la bandera de los impolutos, mira lo que pasó en Providencia, mira lo que está pasando en Valparaíso ahora. Juan Cárcamo, el Partido Comunista del año 88 no estuvo por el plebiscito, porque decía que era un fraude. El Partido Comunista del año pasado no estuvo por el plebiscito que se acordó el día 15 de noviembre, pero hoy día es un actor importante. ¿Usted ve, como militante demócrata cristiano, ve viable que se trabaje con los sectores como el Partido Comunista, por ejemplo, con una lista única, o derechamente cree que es mejor decirlo a los chilenos, aquí hay divergencia y cada niñito con su cuadernito va a hablarlo vulgarmente? Yo creo que los comunistas tienen que contestar tienen el propio programa de los comunistas primero, y por tanto tendrán ellos que contestar, ¿no es cierto?, y responder por sus actos, por sus acciones. Yo quiero decirle a Manuel que esa reflexión de la alegría que nos llegó es una reflexión simplista, poco humana, absolutamente. Simplista, ¿por qué? Porque efectivamente, de mirar el punto de vista económico, mercantil, seguramente puede ser, pero la alegría llegó porque recuperamos la libertad, recuperamos la dignidad, recuperamos nuestra integridad, recuperamos el derecho a elegir y ser elegidos. Entonces,
yo lo creo que cuando uno es simplista, yo de verdad que ahí se me cayó don Manuel, porque yo creo que hacer esa caricatura a mí me parece mezquina, me parece pequeña, porque lo que pasó el 8 de octubre, el 5 de octubre de 1988, recuperamos la dignidad. Y yo recuperé en lo personal, Manuel, mi libertad de caminar por la calle sin que ande con sapos CNI y pensando que mi familia podría desaparecer o yo mismo podría desaparecer. Por tanto, yo defiendo el concepto de la alegría llegó. La alegría llegó porque tiene que ver con el desarrollo humano. Lo que cometió el error la concertación fue haber apañado el sistema económico de la dictadura en un 100%, no haberlo corregido, y haber aceptado los sistemas binominales, haber aceptado todos los sistemas, porque también les acomodó a mucho el sistema electoral binominal. Y comenzó la etapa de atomización de los liderazgos de cada uno de los sectores, porque el binominal te daba eso. Y los partidos políticos, incluyendo el mío, siguen siendo partidos centralistas. El Estado de Chile se va a descentralizar cuando los partidos políticos den el ejemplo, se descentralicen. En las regiones tenemos capacidades, en las regiones tenemos efectivamente recursos humanos y capacidad intelectual para manejar y decidir nuestras propias cosas. Yo estoy por generar, más que un pacto único de oposición, primero veamos, ¿no es cierto?, qué es lo que queremos. Primero la comuna que queremos, la provincia que queremos, la región que queremos y el país que queremos. Y si nosotros trabajamos desde las bases y construimos, y ahí para mí el mayor fracaso legislativo durante todos estos años es que se legisla desde la teoría, porque una ley habitualmente es pensada para la región metropolitana y pensaba para esos 5 o 6 millones de chilenos que viven ahí. Pero resulta que en Palena o que en Cochamó no es lo mismo esa ley para aplicar. Está bien. Juana, pero a propósito de eso, que yo puedo compartir el centralismo tan brutal, yo creo que habrá que discutir y concentración del poder todo. El tema del poder. Pero ¿qué pasa? Todo esto, los que son las oposiciones definieron en primarias para elecciones de gobernadores. ¿Cómo quedó resuelto acá en el caso de la democracia cristiana? ¿Cómo es la competencia que quedó resuelta acá? A ver, yo soy muy transparente, tú lo sabes, Jardim. Yo estaba inscrito para candidato a gobernador regional. Sí. Y yo me retiré. Me retiré porque la directiva nacional ya tenía tomada la decisión que iba a hacer el señor Vallespín. Y resulta que yo pedí primaria abierta, no me la dieron, por la pandemia. Pedí elección por lo menos de los militantes, no se me dio. Pedí que los 46... ¿Quién lo resolvió? Los 46 delegados de la Junta Regional voten en secreto, no se me le dio. Y la última pregunta que hice a nivel del Partido Demócrata Cristiano fue si es que yo le ganaba al señor Vallespín el nivel nacional, pues tenía la facultad de cambiar esa decisión, sí. Por tanto, cuando no se dan garantías de ese tipo de participación, es lo que yo estoy diciendo, los partidos políticos aún siguen. ¿Sabes lo que pasa? Que los partidos políticos siguen actuando, incluso pensando que Chile es igual que antes del 18 de octubre del año pasado. No han entendido nada, no han leído nada, no han asumido nada, porque están los grupos fácticos de poder en todos los partidos. Entonces, yo me imagino, ¿no es cierto?, que van a venir las cúpulas a proclamar los candidatos. Lo que pasa es que aquí depende de nosotros, la gente que vive en las regiones, que nos respeten más, mayor dignidad, y que las decisiones, a mí yo me alegro, por ejemplo, la primaria que tiene el Frente Amplio, entre Sáez y la señora Pamela Leal, me alegro mucho. Hoy día va a haber una primaria también del Pacto Constitucional, la nueva Constitucional. Pero resulta que en los partidos siguen existiendo los grupos fácticos de poder. Y eso está... O sea, yo entiendo... en la democracia cristiana, absolutamente. Yo entiendo, Juan, que el Partido Socialista a nivel regional había proclamado por mayoría, me parece, a Manuel Ballesteros, y no sé si Comisión Política o el Comité Central del Partido Socialista escogió a alguien que no tenía la primera mayoría. Yo no sé si el diputado Bernal va a estar por su candidato primaria o no, porque yo al diputado Bernal no lo leí, y te lo digo, Alejandro, con cariño y respeto. ¿Sí? Te estoy esperando, Patricio, se ha demorado mucho en decidir. O sea, yo quiero saber si eso que dijiste ahí en la prensa es así o no. Porque ¿dónde? ¿En qué parte dije eso? Ahí ¿Qué pasó? Yo te lo voy a buscar y te lo voy a enviar. No, pero
Pero Juan, nosotros estábamos, y como digo, ojalá una lista, nosotros el Partido Liberal no presentó a nadie, nosotros tenemos hoy día una libertad de poder decidir, pero nosotros estamos en el Frente Amplio, eso está claro. Pero yo te leí, te lo voy a buscar, es que en este minuto no lo tengo, ¿me entiendes? Que tú le dijiste que mandaste un mensaje a tu querido amigo Vallespín, y no, se ha demorado mucho en contestar, Vallespín, estaba en México. Entonces está bien, está bien. Si lo que pasa es que, pero yo voy al fondo del tema. Es que la descentralización tiene que partir también por los partidos políticos. No es posible que el nivel nacional decida las cosas que tenemos que hacer en las regiones. Eso a mí, mira, a mí lo que me tiene apestado es que las decisiones se tomen siempre en Santiago. Y piensen y decidan por nosotros. Eso a mí me parece que la gente igual está hastiada. Si yo lo que quiero es principalmente una nueva constitución, primero para que haya una efectiva descentralización y profundización de la regionalización, y también para el cambio del sistema económico. Seguramente, ¿me entienden? Van a empezar a decir algunos candidatos, ojo, van a decir, no, si esta ley, ¿me entiendes? Yo voy a construir una región, una zona sur, voy a liderar la región, que los gobernadores regionales no tienen atribuciones. Si lo dice a alguien que votó esa ley para gobernadores regionales, es que es inconsecuencia tremenda porque la votó, pues. Es que es terrible. Manuel Gallardo, Chile Vamos acordó más o menos ordenadamente competencia para la elección de gobernadores. Al parecer también avanzaron bastante el tema de alcalde. No ocurrió lo mismo en la oposición. ¿Cómo ves tú el tema de gobernadores regionales para el caso de la región de los lagos? Me imagino que estás informado que Frente Amplio lleva 2 candidatos, Convergencia Progresista lleva 4, ¿no? 4. No sé qué pasa, digamos, ¿cómo ves tú el tema de las primarias para los gobernadores que en la región? Manuel. Bueno, lo primero que tengo que decir es que si la alegría hubiese llegado, no hay 18 de octubre. No hay cómo yo pensaba que eras académico, ahora entendí que tú eres de derecha. De verdad, acabo de entender quién eres tú, yo no te conocía mucho. Ahora sí te entiendo y ya, ok, te respeto. No. Lo que yo quiero decir es que yo funciono con datos. El dato... pero Manuel, la alegría no es un dato, la alegría no es un dato, la alegría fue un concepto. Yo ahí también hago un poco el sombrero. Y no quiero, por respeto a la gente que no quiere discutir el pasado, vamos a empezar a hablar de los tenidos desaparecidos, todos los atropellos de los derechos humanos de tu sector que fue cómplice. Pues escúchenme. Yo, en primer lugar, no he sido cómplice de ninguna violación de los derechos humanos porque he trabajado para que los derechos humanos se aclaren. Quien escribió en el informe que se le pidió a la Universidad de Chile el peritaje al asesinato de Tucapel Jiménez, el borrador lo escribí yo. Y yo fui el que escribí que para que el capitán del ejército en servicio activo haya asesinado a Tucapel Jiménez, la orden debería haber venido de quien mandaba en el Estado. He trabajado en peritajes en violaciones de los derechos humanos. No tengo por qué señalarlo en mi currículum, sí, pues. Pero yo lo hice. Y yo coloqué mi cuello y yo viví con protección policial. A mí nadie me viene a hablar sobre derechos humanos. Segundo, insisto en el concepto. Si bien es cierto el concepto, la alegría ya viene, es un concepto, sí, pero los hechos demuestran que la ciudadanía no lo percibe así. Eso es lo que yo quise decir. La ciudadanía, algo pasó entre 1990 y el año 2020 o 2019 en que la gente no está conforme con el sistema democrático que hemos creado. Y ahí hay no solamente cuestiones de orden de orden más fáctico, como es la mejor educación, la mejor salud. Hay también un concepto mucho más filosófico, como la justicia. ¿Ya? Hablaban recién de la condonación de Ponce Lerú. Indudablemente que para la gente la justicia no funciona. Es indudable que no funciona. Y todos queremos que funcione. Todos queremos que funcione.
¿ya? Y dicho eso, decirle a Juan que yo cuando hago mis análisis no soy de derecha ni de izquierda, porque los análisis tienen que ser objetivos. Yo jamás voy a pensar en una campaña electoral, porque yo no creo que mi persona, que tiene una visión técnica de la política, sea el mejor candidato. Yo no lo creo. Yo asesoro a otros candidatos, le digo lo que tienen que hacer, cómo armar su campaña. Estoy comprometido. Es influyente en harto entonces. Estoy comprometido, digamos, hoy día en capacitar a candidatos independientes, lo hago por Zoom. He capacitado a candidatos a alcalde en la región de los lagos, en la región de los ríos, en la región de Coquimbo, ¿ya? Pero yo no tengo postura política cuando hago análisis, ¿ya? Ahora, en relación a las elecciones municipales y de gobernadores regionales en la región de los lagos, la verdad es que los candidatos van a tener que verse en las primarias, van a tener que probarse en las primarias. El Partido Radical tiene, digamos, un exintendente. Ahí Renovación Nacional está buscando, al parecer, al mejor, digamos, candidato para gobernador regional, porque Wainwright ya parece que es candidato a alcalde, y con probabilidades, tiene en las encuestas una muy buena evaluación. El incumbente Gerboy Paredes va nuevamente a una repostulación, pero yo creo que ella va a ser una batalla durísima. Mira, hay otras comunas, hay un candidato Yáñez en Calbuco. En Calbuco, que creo que la UDI quiere bajar, pero sería un error porque es el mejor posicionado que hoy hay en esa comuna. Manuel, eso te puedo decir. Para ir avanzando, para ir cerrando más bien, pero porque aquí se puede dar una paradoja muy especial, es que al parecer los políticos dicen que habría una mayoría centro-izquierda en Chile, que es probable que la prueba gane, comillas, con cierta facilidad, pero en el momento de las elecciones, si sigue así esta nómina, es probable que la derecha gane, no digo holgadamente, pero con cierta tranquilidad las gobernaciones, la alcaldía, para qué hablar, y el que gana las municipales normalmente gana la presidencia. Y esto demuestra que los liderazgos políticos, la oposición, a veces como que no están sintonizando, escuchando mucho a la gente, como dice Alejandro, el diputado Bernales. Manuel Gallardo, para ir cerrando este programa hoy día. Bueno, yo creo que el sistema político en general, los partidos políticos en general, no están escuchando y no están leyendo adecuadamente lo que la gente está queriendo, digamos. Fíjate que para ir, digamos, al plebiscito y principalmente por el apruebo, hay un consenso desde la democracia cristiana, y solo hablando de la oposición, de la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Y el diputado Bernal le hablaba de que una vez que gane el apruebo, van a tratar de buscar listas únicas. Yo creo que eso es un poquito imposible, porque en algunas materias y en muchas materias, el Partido Comunista no tiene ninguna coincidencia con la democracia cristiana, por ejemplo, en materia constitucional. Y el Partido Comunista tampoco tiene muchas coincidencias con el Partido Liberal en materia constitucional. Entonces, era más fácil llegar a un acuerdo y una postura única en promover el apruebo, que después entrar a la discusión más fina sobre las propuestas que tiene la coalición completa o la oposición completa. Contrario pasa en Chile Vamos, en donde están sumamente divididos por el apruebo y rechazo. Sí, hay sectores que están completamente divididos, pero luego
cuando vayan a la discusión de la reforma o la nueva constitución, ahí hay bastante consenso. Yo no veo, por ejemplo, a la UDI, Renovación Nacional, o a Evópoli, incluso al PRI, que es un partido más pequeño ahí, discutir sobre el rol del Banco Central, sobre el rol de la Contraloría, sobre los otros temas que tenga que ir abordarse en materia constitucional. Hay más acuerdos sobre un sistema semipresidencial, sobre Cámara Única, acuerdos que no existen en la oposición, porque son muy amplias. La oposición es demasiado amplia. Diputado Bernal, algunos están planteando que el Frente Amplio derechamente, y sube el legítimo, está más bien en la etapa de acumular fuerza y apostar, digamos, a 4 años más. Son todavía un movimiento joven, están viviendo sus vicisitudes. Mira lo que está pasando en la región de Valparaíso. El propio senador Latorre está planteando que el alcalde Chap debiera ir a privar después de este informe de la Contraloría. Todavía hay camino por andar. Y es bien probable que el Frente Amplio decida, no sé, pregunto yo, dar, digamos, que hay diferencias insoslayables con el sector de la exconcertación, con el Partido Comunista, y más bien acumular fuerza y prepararse para el sorpaso, como le llaman los españoles, para 4 años más. ¿Eso es viable, sí, diputado, o no? Mira, sí, efectivamente es un camino, pero nosotros, de nuevo hablo desde el Partido Liberal, nosotros creemos que tenemos que avanzar ahora. Nosotros no... Ahora también hay una oportunidad y en eso hay que trabajar, y por eso yo he sido insistente en esto de decir una lista. Manuel tiene toda la razón, es muy complejo poder llegar a una sola lista porque hay miradas distintas, hay proyectos distintos. Juan también dijo, pongamos sobre la mesa cuando conversemos, primero que todo, cuáles son nuestros proyectos en común y después vemos cómo nos ordenamos las listas. Pero máximo, y aquí yo creo que hay un consenso, por lo menos en las fuerzas que tienen representaciones en el Parlamento, en el Congreso, nosotros creemos que máximo pueden hacer 2 listas. Y yo creo que eso es un buen trabajo, y ahí se va a decidir en el fondo cómo vamos a actuar en base a eso. Yo creo que Chile Vamos, y no hemos entrado, yo le hago un doble clic a los gobiernos regionales. Claro, se critica mucho acá a las fuerzas que están en la oposición por todo lo que ocurrió la semana pasada con las primarias. Pues Chile Vamos en esta región, por ejemplo, se hicieron los lesos, no hay primarias, nada. Y probablemente también vamos a tener herido en ese proceso. Probablemente el 11 de enero van a haber más de una carta y van a salir algunos sectores, como decía, heridos. Lo mismo en las municipales. Yo hago un énfasis, pongámonos de acuerdo en lo que va a pasar en las municipales, porque hay comunas donde hay 6, 7 candidatos de oposición y eso evidentemente no puede ocurrir y tenemos que sentarnos todos a la mesa, desde la DC al Frente Amplio, porque no van a haber primarias ya legales para poder decidir cuáles van a ser los mecanismos para esas autoridades comunales que son tan importantes. Entonces, yo, raya para la suma, creo que el momento es ahora. Yo creo que decir 4 años más es seguir en el fondo en un vaivén de circunstancias que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, y dentro del bloque del Frente Amplio, y qué es lo que tú también dices hoy día, Hardy, lo que está ocurriendo en Valparaíso. Claro, se piensa así de Chap, porque Chap salió del Frente Amplio. Salió del Frente Amplio con esto cuando nosotros firmamos el acuerdo por el plebiscito. Pero hay harto, va a pasar, tenemos una agenda que viene en lo electoral bastante fuerte. Yo creo que Chile Vamos, como digo, no la tiene sencilla tampoco la elección de sus candidatos, porque esto de elegir a dedo, y algo decía Juan, nosotros lo hemos visto desde espectadores dentro de la política, como muchas veces a última hora una encuesta trucha de Santiago dice, este es el candidato para Frutillar, este es el candidato para no sé quién, este es el candidato para... Y decide de nuevo Santiago, y lo hemos visto en la historia de esta región, se ha visto eso. Claro, lo que está claro es que esta fragmentación de tantos partidos también al final es probable que le hagan daño a la democracia. Juan Cárcamo, queremos agradecer tu participación hoy día. ¿Usted al final no queda candidato? ¿Va a seguir como consejero regional, Juan Cárcamo? Yo estoy muy cómodo, muy tranquilo, y quiero transmitirle a la gente que nos está viendo que por unanimidad mis colegas me han elegido presidente del Consejo Regional, soy el presidente del CORE. Estoy muy contento, muy orgulloso, le agradezco en forma transversal, que fue una votación por unánime, y mi rol hoy día es
ser vocero del Consejo Regional, representar los intereses del Consejo Regional como un cuerpo colegiado autónomo y colocar los temas en la agenda, que es muy importante, como por ejemplo, hoy día estamos convocando una sesión extraordinaria para la batería de programas que nos propusieron aprobar en la parte social, tanto social complementaria, y también la reactivación económica en la primera parte, que no pude participar porque me desconecté. Lo que decía muy bien Alejandro Bernales, porque estamos llenos de titulares, estamos llenos de anuncios, pero en la práctica nos demoramos mucho. Y yo creo, ¿no es cierto?, que aquí viene la discusión presupuestaria del 2021. Aumenta un 5,3%, aumenta a 82.948 millones. Claro, sí, claro, nosotros decían que íbamos a contar de base cero, ¿me entiende? Que a lo mejor no íbamos a ir en esto, que tal glosa no iba a pasar. Es un tema que tenemos hoy día, la discusión por 30 días en las distintas provincias. Hardy, ¿le puedo hacer algo al presidente? Sí. Primero felicitar a Juan por el rol que va a asumir, sé que lo va a hacer muy, muy bien. Y pedirle, mire, le voy a pedir como presidente del Consejo Regional que me ayude en lo siguiente. Ayude. Yo le he pedido a la ministra de Transporte que el 25 de octubre, para el plebiscito, exista transporte público gratuito, porque va a haber mucha gente que hoy día en esta crisis económica, la luca, las 2 lucas de poder movilizarse de un punto a otro, puede ser una barrera y un impedimento para que se acerque a votar. Por lo tanto, fíjese lo paradójico. Hay aplicaciones como Uber, hay aplicaciones como Uber, Alejandro Bernales, te voy a poner un mínimo. Hay aplicaciones como Uber y Didi que están ofreciendo transporte gratuito que lo haga el ministerio. Yo lo que quiero terminar entregándole un mensaje a la gente, en que nosotros tenemos una responsabilidad cívica con la democracia y con la gente que nos elige. Nosotros queremos tener presupuestos adecuados, queremos evaluar la entrega de alimentos, si fue adecuado o no, queremos evaluar las ayudas sociales, pero especialmente queremos proyectarnos en el presupuesto 2021. Y como Alejandro está pidiendo, yo igual le quiero pedir a los diputados y parlamentarios una cosa muy importante. Yo quiero, mira, los que quieran ir, porque hay algunos divos que no van a ir, pero no importa. No estamos pasando el tiempo. Sí, solamente convocarlos a que nos escuchen a los consejeros regionales, porque ustedes, después de cuando ustedes comenzaron la discusión presupuestaria, y sería muy bueno que nos escuchen y dialoguemos entre el Parlamento y el Consejo Regional cuáles son las prioridades que tenemos hoy día para la región y la exigencia de recursos que tiene la región. Así que yo, contento, feliz de representar a todos mis colegas core y poder, ¿no es cierto?, colocar los temas en la agenda, que lo más importante es derrotar las desigualdades y las brechas que hay. Así que gracias. Qué bueno, que quiero felicitar a Juan Cárcamo, presidente del Consejo Regional, una tremenda institución, un organismo muy importante. Manuel Gallardo, muchas gracias. Diputado Bernales, muchas gracias. Juan Cárcamo, muchas gracias por la invitación. Por vuestra presencia, por estar haciendo televisión. La alegría sí llegó, Manuel. En tiempo de pandemia, en tiempo de cuarentena, cuídense mucho y esperamos vernos próximos fines de semana. La vida, el respeto a la vida, que es muy importante. Espero que no me interrumpa más el consejero Cárcamo, porque me estoy despidiendo de los televidentes. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y efectivamente el sol existe en la región de los lagos. Que estén bien, chao, hasta luego.